Y tenemos varias visitas también, y eso da gusto de ver porque vemos de que no nosotros, pero que el Espíritu Santo todavía sigue trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es muy bonito. El hermano Juan mencionó de nuestros hermanos, y disculpen mis hermanos que se me olvidó sus nombres, pero nos visitan de Cuba. Ellos, por lo que entendí, vienen como de la 79 y vienen en bicicleta. Y para nosotros, disculpen, ¿verdad? No, se nos hace un poco difícil de entender porque aquí el carro es algo tan común, pero no nos olvidamos que hay otros lugares que personas caminan millas, van en bus, andan en bicicleta, andan en moto, para oír, o caminando, gracias hermano, para oír la palabra del Señor. Y eso es bonito vernos porque eso es también, como se podría decir, energía espiritual para cada uno de nosotros, ¿no? En estos días. Antes de seguir y entrar en la palabra, mis hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro para orar, para que Dios pueda dirigir este tema. Padre nuestro que estás en los cielos, otra vez estamos ante ti, Señor, pidiéndote que tú puedas, a través de tu Espíritu Santo, Señor, tocar mi mente, mis labios, para que la palabra que yo hable, Señor, venga de ti y no de mis pensamientos personales, Señor. Sabemos de que en tu palabra encontramos la respuesta, Señor, a nuestras necesidades, pero más que todo, Señor, encontramos el encuentro contigo, Señor. Por eso te estamos pidiendo de que este sermón, si algo sacamos de ello, Señor, es de reconocer de que tú siempre estás al lado de nosotros y estás dispuestos a ayudarnos de toda forma, Señor, y de toda manera. Todo esto lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante viendo la lección, escuchando la historia de los niños, de cómo cuando yo pues sabía que me iba a tocar predicar, decía de que creo que la mayoría de personas que hemos dado temas, predicaciones, algo que se viene a la mente es de qué predico, de qué hablo. Y vamos a la Biblia, le oramos al Señor y le pedimos de que Él nos guíe, ¿no? a hablar lo que necesitamos que hablar para la espiritualidad de todos. Y es interesante porque el tema de esta mañana es cómo vivir en los últimos días. Yo me recuerdo, creo que tenía como unos, si no estoy equivocado, unos 13, 14 años. Vivíamos en California. Estaba yo tal vez como, así como la edad de Brandon. Llegó un predicador y se habló era una conferencia y se habló de las profecías. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero hay momentos que uno los tiene tan vivos en sus mentes que aunque pasen años y años y años, uno lo tiene en su mente como que si había pasado ayer y lo recuerda muy bien. Y algo que a mí se me vino a la mente estudiando este tema es unas palabras que dijo este predicador. Y hablando acerca de la profecía, obviamente hablaron de las bestias, estaban hablando del anticristo. Y todo eso uno, a esa edad mía, pues yo no entendía. Y creo que en una forma no equivocada, porque el estudio tal vez yo no lo tenía preparado para el libro de Apocalipsis, por mi edad, me sentí un poco de temor, ¿no? De escuchar de todo lo que vendría en el futuro y lo que los hijos de Dios pasarían, ¿no? Antes de la segunda venida de Jesús. Y las palabras que se me quedaron en mi mente fue cuando dijo de que la venida ya estaba tan cerca que habían personas que trabajaban creo que para NASA, que tenían ya satélites, ¿no? En el espacio, y de que en las computadoras de ellos, en el sonido y todo que ellos tenían, la tecnología como avanzado, que habían captado unos ruidos como ruido de trompeta, que se acercaban. Veo que la hermana María James está diciendo que sí, para que miren, hermano Lo también, para que miren que aunque estaba pequeño, estaba poniendo atención y que no estoy inventando esto, ¿no? Y entonces yo en ese momento, cuando dijeron que se escuchaba como trompetas cerca y cerca y más cerca, pues yo dije, no, pues ya Jesús viene por segunda vez. Y en vez de yo sentir ese gozo, esa alegría,
no les miento, pero creo que a esa edad se me empezaron hasta a parar los pelitos, no sé, cuando uno mira unas películas o algo malo. Y no se crean, mis hermanos, en ese tiempo tenía pelo y hasta los pelos de la cabeza, mis hermanos, sentía un temor. Y sí, mis hermanos, yo algún tiempo tuve pelo. Veo que varios hermanos están riendo, pero es verdad. Y dije, bueno, ¿cómo vivir en los últimos días? En ese tiempo yo sentí un temor, pero a la edad que tengo yo ya, tiene que ser un gozo para mí saber de que Jesús viene por segunda vez. ¿No es así? Creo que todos lo vemos así, ¿no? ¿Y qué de los apóstoles de antes? Tristemente la vida del humano es corta por la situación del pecado. Pues sabemos de que pueden surgir enfermedades, pueden surgir accidentes, tantas cosas que ha traído el pecado, que en sí la vida del humano es corta. Y muchos de nosotros que tenemos hijos, me imagino que nos recordamos cuando apenas nacieron, y ya cumplen 18, 20 años, y uno dice, ¿cómo ha pasado el tiempo? ¿Dónde se ha ido el tiempo? Y los que no tienen hijos también, pienso que de la misma manera piensan, no, ya tengo 25 años, ya tengo 30 años, ¿dónde se ha ido el tiempo? Y en los tiempos de antes, así era también. Y le voy a invitar ahora a que nuestro hermano Ramón Lo tiene unos versículos que vamos a leer, y él que los pueda, vamos a leer primero, y les invito también a ustedes en buscar en el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 8. Santiago, capítulo 5 y versículo 8. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Y también les invito a buscar en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4 y versículo 7. El fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el último lo encontramos en el libro Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 18. Primera de San Juan, capítulo 2, versículos 18. Hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Amén. ¿Qué palabras vemos aquí claves, mis hermanos, para ver de que hasta en los tiempos de antes, y aproximadamente hace cuánto tiempo estamos hablando de los apóstoles? Unos 2000 años, ¿no? Y se escuchaba de el tiempo del fin, la segunda venida de Jesús, el tiempo ya está cerca, así como nosotros lo hablamos y lo decimos en nuestros días. Y es interesante porque esto fue hace como unos 2000 años. Y si nos ponemos a pensar, si nosotros viviéramos 2000 años y estuviéramos en ese tiempo y estuviéramos en el día de ahora, ¿estaríamos diciendo lo mismo? Creo que humanamente dijéramos, no, pues el Señor ya se tardó. O sea, muchas veces con que tengamos 50 años ya sentimos que hemos vivido una vida, aunque vaya rápido, pero ya llevamos mucho tiempo. ¿Y estaban equivocados, mis hermanos, los apóstoles al decir esto? No. Y una razón es porque la podemos encontrar en Mateos capítulo 24. Les invito a ir al libro de Mateos. Y vamos a ir al capítulo 24. Y vamos a leer el versículo 36. Y dice así: pero del día y la hora nadie sabe,
ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mis hermanos, los apóstoles no estaban equivocados, ni nosotros nos equivocaríamos en este momento al decir de que la segunda venida de Jesucristo está pronto en venir, porque no sabemos el día. Y esa creo que es algo muy, muy importante, que tenemos que estar seguros de que por una razón no está el día ni la fecha en la Biblia, porque entonces nosotros pusiéramos condiciones al Señor y dijéramos, bueno, si sabemos de que por ejemplo, diremos, en el año 2030 viene Jesús, entonces hasta el 2029, o sea, yo haría lo que quisiera hacer y luego ya esperando unos meses antes, entonces sí, entro con fuerzas y voy adelante. Es la inteligencia de nuestro Señor, mis hermanos, a no haber puesto esa fecha, porque Él quiere que nosotros, si le vamos a seguir, lo hagamos de todo corazón, ¿verdad? Y también hay otra forma de cómo nosotros podemos darnos cuenta de que no estaban equivocados los apóstoles a pensar de que la segunda venida de Jesús estaba cerca. Y eso lo podemos ver en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Y le voy a pedir, mi hermano Losi, usted todavía tiene el micrófono ahí, si puede leer el 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Disculpe, mi hermano. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Disculpe, es 8. Es 8. Pero amados, no ignoréis que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Mis hermanos, para el Señor no hay tiempo. Como aquí bien claro dice, no, para Él un día es 1000 años y 1000 años un día. ¿Por qué digo eso, mis hermanos? Porque aquí está la misericordia de Dios hacia cada uno de nosotros. Nosotros podemos pensar tal vez de que ya pasaron 2000 años desde que los apóstoles estaban diciendo que la segunda venida estaba cerca. Nosotros en nuestro tiempo podemos pensar, tal vez no sé la edad de todos, pero pienso que podemos pensar, bueno, personalmente yo me recuerdo lo que predicó este pastor cuando habló acerca de la segunda venida de Jesús, y a la edad que tengo yo ya. Y yo podría decir, tanto año ha pasado y no ha ocurrido nada. Pero muchas veces se nos olvida, mis hermanos, de que posiblemente y seguramente es que el Señor tiene paciencia con cada uno de nosotros. Muchas veces nosotros podemos estar aquí adentro aprendiendo, escuchando la palabra de Él, pero hay muchas personas afuera. Y aún así, nosotros muchas veces, estoy más que seguro que oramos por nuestros familiares que no conocen de la palabra del Señor y queremos que ellos sean salvos también. Y el Señor posiblemente está deteniendo su segunda venida porque estas personas también Él quiere que se salven. Oramos por personas enfermas, personas que no conocen de la palabra, y muchas veces somos tan egoístas. Yo les voy a dar un ejemplo mío también. Yo cuando escucho muchas cosas en las noticias, y creo que ahorita pues ya estamos, se podría decir hasta cansados, ¿no?, de oír casi pura maldad y tanto problema alrededor del mundo, que por veces se me ha venido a mi mente y decir, Señor, ¿por qué no vienes ya? Y no me pongo a pensar y decir, Señor, ven, pero te quiero pedir que guíes mi vida para que yo pueda estar preparado para tu segunda venida. Quiero pedirte por mi esposa, mi hijo,
un tío, una tía, mi amigo del trabajo, que nos ayudes a prepararnos para tu segunda venida. Y ahí es donde estamos viendo, mis hermanos, de que muchas veces no es de que los apóstoles hace 2000 años hayan pensado de que ya estaban anunciando la segunda venida y hasta 2000 años después nosotros la estamos anunciando también. Pero el Señor es misericordioso y paciente con cada uno de nosotros. Y ahora vamos a entrar a lo que es el tema. Hay muchas formas como nosotros podemos llevar nuestras vidas personales, especialmente espirituales, para prepararnos para los últimos días que estamos viviendo en este momento. Pero se me vinieron 4 a mí a la mente que son tan básicos, pero cuando yo estaba estudiando este tema, yo decía, son tan básicos, pero es tan fácil para mí de olvidar. ¿Qué es lo que debo de hacer yo para prepararme para esos días? Y el primero sería estudiar la palabra de Dios. Muchas veces pues vemos de que hasta el hermano Max hoy cuando era la lección, o personas que predican, levantamos este librito, ¿no? Y lo vimos en la historia de niños. Y sabemos de que aquí encontramos lo que necesitamos para el Señor nos pueda guiar en nuestras vidas personales. Pero ¿por qué es importante estudiar la palabra de Dios? ¿Y qué tiene que ver con la preparación para los últimos días? Es simple, mis hermanos, y es básico. Todos aquí tenemos familia, me imagino. Yo tengo pues mi esposa, mi hijo. Y hemos llegado a entendernos unos con otros por la simple razón de qué. Y todos los que tenemos familias cercanas y tenemos nuestro núcleo familiar, ¿qué es lo que muchas veces nos ayuda a que nosotros nos conozcamos? O sea, se puede decir internamente en nuestras vidas personales. Es básico, mis hermanos. La convivencia, correcto. Muchas veces llevamos tantos años y les voy a dar un ejemplo también. Mi esposa me conoce tanto que yo muchas veces cuando viene y me dice, hola, ¿cómo fue tu día? Bien. Y ahí paró todo. Y tal vez tuve un día difícil en el trabajo y creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Y ella viene y me dice, ¿qué te pasa? Yo, no, nada. No, si algo pasa. ¿Por qué? Porque nos conocemos, mis hermanos, y es algo tan básico que la palabra de Dios, eso es lo que nos va a ayudar. Porque en la palabra de Dios vamos a poder conocer a Jesucristo, a Dios, y Él nos va a guiar en esos tiempos difíciles. Les invito a ir a Deuteronomios, capítulo 6. Deuteronomios, capítulo 6. Y vamos a leer el versículo 6 y 7. Y en ese tiempo Dios le estaba hablando al pueblo de Israel. Pero así como sabemos todos, mis hermanos, Dios fue el mismo antes, es hoy y seguirá siendo. Así que aunque esto sea para el pueblo de Israel, todavía nos está hablando a nosotros en nuestros tiempos también. Y dice así: y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. Disculpen, sí, estamos en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6 y 7. Dice otra vez, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Mis hermanos, si nosotros queremos tener una base, la base más importante en nuestras vidas espirituales es la palabra de Dios. Ahí empieza todo. Porque muchas veces nosotros cuando no estudiamos la palabra de Dios, cuando vienen situaciones difíciles, por ejemplo, si se recuerdan, no hace mucho, hace 3 años, la pandemia.
Si se recuerdan también, no sé quién se recuerda en el año 2000, pero estaba la situación del Y2K, que fue una distracción, que las computadoras se iban a apagar, que todo iba a ser un caos y el mundo. El 9/11, septiembre 11, las torres, son tiempos, mis hermanos, de que cuando se vienen, si nosotros no estamos conectados con lo que dice la palabra de Dios, es fácil de que nuestra mente humana empiece a trabajar y nos desvíe de lo que es el camino. ¿Por qué digo así? Porque muchas veces nos afanamos, pero ¿se recuerdan lo que les dijo a los apóstoles Jesús en los tiempos finales? ¿Qué iba a ocurrir? Van a haber rumores de guerras, van a haber terremotos, pero ¿qué les dijo? No os afanéis, calmados, porque aún no viene el fin. ¿Y por qué es importante que nosotros no nos afanemos, mis hermanos, o no actuemos de una manera humana en estas situaciones difíciles, especialmente en los días que estamos viviendo hoy? Porque ahí es cuando el enemigo puede trabajar también, mis hermanos, y nos desconecta de lo que es la palabra de Dios. Y empieza a trabajar nuestra mente, y creo que todos sabemos, ¿no? Cuando nuestra mente humana empieza a trabajar, muchas veces hasta nos vienen enfermedades que aún así tal vez ni podemos tener. Porque estamos ansiosos, nerviosos, porque la realidad, mis hermanos, es que todos somos diferentes. Unos podemos tolerar algo más, otros menos, pero el Señor quiere que nos calmemos, que confiemos en Él. Pero ¿cómo vamos a confiar en Él? A través de su palabra, mis hermanos. Así como nosotros conocemos a nuestro hijo, a nuestra esposa, a nuestras personas alrededor, nosotros conociendo y estudiando a través de la palabra, ¿qué va a empezar a crecer en nosotros para confiar en el Señor? Nuestra fe. Nuestra fe en lo que no lo podemos ver, pero si estudiamos su palabra, nuestra fe empieza a crecer y vamos a ver de que Él nos puede ayudar aún en los tiempos difíciles. ¿Y qué es el otro paso también? Otra forma como nosotros podemos llevar nuestras vidas mejores aún en estos tiempos difíciles de hoy. En la oración. En la oración, se ha escuchado, en la oración hay mucho poder. Y lo hemos visto, lo hemos sentido. Y le voy a pedir a mi hermano Juan Peña, si puede buscar, y todos también, vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 21, versículos 36. La palabra de Dios dice así: velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de evitar todas estas cosas que han de venir, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Y también les invito a ir al libro de Filipenses, capítulo 4, libro de Filipenses, capítulo 4, y vamos a leer los versículos 6 y 7. La palabra de Dios dice: por nada estéis afanosos, sino sean notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con hacimiento de gracias, y la paz de Dios, que sobrepuja todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestro entendimiento en Cristo Jesús. Mis hermanos, cuando nosotros le oramos al Señor de todo corazón, cuando le hemos conocido, cuando oramos, cuando vamos de rodillas, tenemos que ir a Él con una fe, inquebrantable. Que la oración que le estamos pidiendo a Él, que estemos seguros de que Él la va a contestar. No sabemos a qué tiempo lo va a hacer, pero Dios sabe nuestros corazones y nuestras vidas personales. Pero hay algo más importante también, mis hermanos, cuando oramos, no solo para pedirle que nos
ayude en los tiempos difíciles, pero también un punto muy importante es pedir por los demás, pedir por su iglesia, porque sabemos de que estando en la iglesia, creyendo en el Señor, las cosas se nos va a hacer un poco difíciles, porque así dice la palabra de Dios. Y también no quiero que me malentiendan, mis hermanos, no quiero decir de que las profecías y el libro de Apocalipsis no debe de ser algo de importante en nuestras vidas personales, porque lo debe de ser. Porque ¿cómo nosotros entonces nos vamos a preparar si no estudiamos toda la Biblia? O sea, incluyendo Apocalipsis y teniendo temas acerca de los últimos días y de la segunda venida de Cristo. Pero, mis hermanos, Satanás también conoce la Biblia de enfrente y de atrás. Pero, ¿qué es la diferencia entre alguien que estudia la palabra de Dios, tiene fe en Jesús y ora constantemente pidiendo por la iglesia y por todos los demás? ¿Qué es la diferencia, mis hermanos? De Satanás. Satanás quiere que nosotros muramos por la eternidad. Pero el Señor no quiere, mis hermanos. Y ese es algo que nosotros debemos aprender como cristianos, como hijos del Señor, que debemos estudiar su palabra, orar y pedir de que Él nos salve y nos proteja de todas las cosas que este mundo tiene y de todo lo que el enemigo también nos va a atacar, porque nos ataca diariamente, mis hermanos. Él es tan astuto que conoce a cada uno de nuestros corazones y Él sabe por dónde llegarnos. Pero si nosotros estamos, como se puede decir, afilados en la palabra de Dios y orando constantemente por la iglesia y por cada uno de nosotros, el Señor va a hacer milagros allí también, mis hermanos. Y Él nos puede salvar de esos ataques también. Y algo más importante también, mis hermanos, es el amor. El amor genial. Muchas veces nosotros podemos decir que amamos a nuestro prójimo, pero muchas veces lo podemos hacer de la manera humana. Pero el Señor nos enseña que debemos amar aún ¿quién? Aún nuestros enemigos. Y creo, mis hermanos, ese es un amor que en verdad es incondicional, así como lo es Dios. Dios en sí pues es amor. De ahí viene todo, ¿no? Y vamos a ver lo que dice Mateos capítulo 22, versículos 37 y 39. Y eso le pedí a Víctor García si nos pudiera leer Mateos capítulo 22, versículos 37 al 39. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y también vamos a ir a leer en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Colosenses, capítulo 3, versículo 14. Dice así: y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Dios es el que nos muestra cómo amar, mis hermanos. De ahí fluye todo el amor que nosotros debemos tener hacia nuestro prójimo. No solo a Dios, pero a nuestro prójimo también. Y aquí viene algo que nosotros estamos viendo en nuestros días también de hoy, que se está hablando mucho del amor. Ama, solo ama. Tú solo tienes que hacer es amar. No sé si hemos escuchado esas frases, mis hermanos. En las noticias lo leemos que hasta muchas veces, hasta en las personas que tienen
mucha influencia en nuestro mundo, hablan del amor. ¿Pero del amor qué? Del amor humano, mis hermanos. Pero el amor que debemos de estudiar en la palabra de Dios es el amor de Dios. Porque entonces así nosotros vamos a poder amar a nuestros prójimos de la manera que Dios quiera. Y es la mejor manera, porque qué amor más grande de dar a su único hijo para que Él viniera a morir por nosotros, por nuestros pecados. Nosotros merecíamos morir, pero el amor de Dios es más grande eso, que Él quiere que nosotros nos salvemos y seamos vivos por eternidad. Y ya vamos a entrar al último forma de cómo nosotros podemos llevar nuestras vidas en nuestros últimos días. Y creo que es una de las más importantes que nosotros debemos tener. Ya hemos estudiado la palabra de Dios, ya hemos orado, le hemos pedido que Él nos guíe en nuestras vidas espirituales. Hemos aprendido del amor de Él, estamos amando a las otras personas como Él quiere. Pero ¿qué tenemos que hacer? Ya cuando tenemos todo eso, tenemos que ser una luz alrededor a todas las personas que están alrededor de nosotros. Tenemos que ser esa luz, así como la fue Jesucristo. Porque Jesús, cuando vino a la tierra, vino a un tiempo en que estaba totalmente, se podría decir, el pensamiento humano, se podría decir, de la peor manera. Y lo vemos muchas veces cuando Él andaba con los discípulos y se acercaban gente a Él. Oh, no, atrás. Y Él que les decía a las personas enfermas, a los ciegos, a las viudas, a todos los pecadores. Todos los discípulos muchas veces que se alejaran de Jesús. ¿Y qué les decía a Él? No, dejan que vengan a mí. O Él iba a ellos, mis hermanos. Porque Él estaba mostrando la luz que su Padre Celestial le había encomendado a Él que tenía que hacer en esta tierra. Y eso es lo más importante, mis hermanos, que nosotros en nuestros últimos días muchas veces nos preocupamos en: tengo que saber quién es el anticristo, tengo que saber cuándo me tengo que parar, tengo que saber cuándo tengo que salir corriendo a las montañas, tengo que saber dónde tengo que ir, qué tengo que hacer. Y nos olvidamos lo más simple y el mandato que el Señor le dio, como le dio a los discípulos en ese tiempo, a nosotros nos da también. De mostrar su luz, de dar ese advenimiento. La Iglesia Adventista del Séptimo Día, en sí la palabra adventista significa ¿qué? Que creemos gozosamente, o debería de ser que gozosamente esperamos la segunda venida de Jesucristo. Y muchas veces nos preocupamos en lo que está pasando en los últimos días, que se nos olvida que lo más importante que nosotros debemos hacer es mostrar la luz de Jesucristo a los demás alrededor de nosotros. Y le voy a invitar ahora a Ricardo a que pueda leer en Mateos capítulo 24, versículos 14. Mateos capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y también les invito a ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis a vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurados para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Leyendo estos versículos se me viene a la mente lo que el hermano lo mencionó cuando dio su
cuando habló de la palabra, de la lección en su día, que le dijo el Señor a esta mujer, que dónde estaban los que la querían apedrear. Y les dijo que todos se fueron. Y le dijo el Señor, yo no te condeno, pero ve y no peques más. Mis hermanos, nosotros cuando estudiamos la palabra, cuando le oramos al Señor, cuando tenemos ese amor y cuando andemos afuera siendo esa luz, tenemos que llevar una vida correcta ante los ojos de Dios. Porque no vale nada, mis hermanos, de que estemos leyendo, estemos orando, digamos por decir un día, solo el sábado, tal vez el martes cuando empezamos a venir a las reuniones, pero los otros días no ponemos en práctica lo que hemos estudiado, lo que hemos aprendido, o se nos va esa fe que tenemos en Jesucristo. Vamos a estar en un problema muy grande, mis hermanos. Y el problema será de que vamos nosotros a ser cómplices a que la segunda venida de Jesucristo se tarde más. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Ustedes creen de que Dios tiene una fecha para la segunda venida de Jesucristo? ¿O que la segunda venida de Jesucristo está basada en algo que tiene que acontecer aquí en esta tierra? Dios no tiene un calendario y no tiene fecha. Él lo sabe todo, pero ¿qué está esperando? ¿Qué es lo que acabamos de leer en Mateos 24:14? Por eso es muy importante, mis hermanos, de que nosotros seamos esa luz, porque nosotros vamos a ayudarle al Señor a que Él venga pronto. Porque nosotros, esa es la tarea que, así como le dejó a los discípulos, es la tarea de cada uno de nosotros también, de esparcer su mensaje al mundo entero. Y ahí entonces, y nomás entonces, es cuando vendrá ¿qué? El fin del mundo. Mis hermanos, nosotros tenemos una parte muy importante que hacer en estos días. Y si es importante que nosotros nos preparemos, si es importante que nosotros estudiemos la palabra y que sepamos lo que Apocalipsis habla y nos dice acerca de los días finales. Pero lo más importante, mis hermanos, es que nosotros apoyemos al Señor a que Él venga más pronto, para que primeramente nosotros podamos decir en ese día glorioso, ¿no? Hemos estado aquí, le hemos esperado y estemos gozosos esperando ese día glorioso, mis hermanos, que no solo nosotros, pero todas las personas alrededor de cada uno de nosotros también puedan estar a nuestros lados esperando la segunda venida de Jesucristo. Y quiero finalizar con el versículo que leímos para la lectura bíblica del sermón. Y les invito otra vez a ir a Salmos capítulo 119 y vamos a leer el versículo 103 al 115. Salmos capítulo 119, 103 al 105. Y dice así: Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia. Por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No le quiero agregar más a esto, mis hermanos, porque aquí encontramos, mis hermanos, lo que nosotros debemos hacer en nuestros últimos días. Y dejemos de todo en las manos del Señor. Tengamos fe y Él nos va a ayudar y nos va a guiar a que nosotros podamos saber cómo conducir nuestras vidas en estos últimos días. Y más que todo, mis hermanos, que nosotros ese día glorioso estemos gozosos porque Él ha venido por segunda vez a salvarnos y a ir a morar con Él por la eternidad.
Ese es mi más grande deseo, que Dios les bendiga. Y hoy, mis hermanos, les invito a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar para que Dios pueda bendecir todo lo que queda de este día también. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos otra vez por este momento que nos has dado de poder haber abierto tu palabra. Gracias, Señor, porque aún así todavía lo podemos hacer libremente, Señor. Hay muchas personas alrededor del mundo que están siendo perseguidas, Señor, que no pueden tener los lujos que nosotros tenemos todavía en estos momentos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos tomar ventaja de esta libertad que tenemos, Señor, a estudiar tu palabra, a poder orarte abiertamente, a poder salir, Señor, a esparcir tu palabra, Señor, a los demás. Te estamos pidiendo que tú puedas guiar a tu iglesia de Shalom, Señor, a ir al buen camino, Señor, que el camino es Cristo Jesús. Y no aún así solo a la iglesia de Shalom, pero también a cada persona, Señor, que en verdad te ama, te quiere, estudia tu palabra, te ora y tiene fe en ti, que tu Espíritu Santo también vaya con esas personas donde quiera que anden, Señor, también. Bendícenos pues ahora, Señor, gracias por este momento, gracias por tu palabra. Y te estamos pidiendo, Señor, de que tu Espíritu Santo todo este día y por la eternidad pueda seguir al lado de nosotros y que nosotros podamos llevar esa vida correcta, la vida correcta que es Cristo Jesús, Señor, día tras día, Señor, hasta tu segunda venida. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.